Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo de nuevo desde esta zona de mi canal en la que les comparto un poco de mi experiencia leyendo los libros de mi lista de lectura. Para los que me han estado acompañando, me encuentro en el proceso de terminar, ya casi terminando, mi lista de lectura de Gabo. Lo estoy leyendo de manera cronológica y pues ya nos hemos estado acercando a las últimas obras publicadas mientras pues Gabo estuvo pues con vida. Y pues hoy llegamos a una de las novelas que a mi parecer también son de las más reconocidas de Gabo. Yo no había tenido la oportunidad de leerla hasta el momento, entonces tenía muchas ganas de llegar a ella y pues ya sucedió, ya la terminé de leer y hoy les vengo a contar un poquito de cómo me fue con esta novela en particular. Les estoy hablando de El amor y otros demonios. Pues sí, o sea, siento yo que esta, junto con otros varios títulos de Gabo, siempre están muy relacionadas precisamente a su nombre. Creo que esta era una de las que, pues, junto con Cien años de soledad y Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera, era una de esas novelas que solo por el nombre ya uno pues puede identificarlas que pertenecen pues a Gabo. Entonces, pues la verdad es que yo no me la había leído, tenía una idea de qué trataba más o menos. Creo que hay una película, entonces creo que es por eso que yo la conozco o sé un poquito de qué trata, aunque no tengo recuerdos de haberme visto tampoco la película. Pero pues, o sea, sí, o sea, más allá de eso, no me la había leído antes. Entonces, venía con muchas expectativas. Y la verdad es que antes de entrar a hablarles un poquito, pues puedo decirles que me gustó mucho la historia, me gustó mucho la novela. Y pues sí, voy a contarles un poquito cómo me fue. Ya saben, una primera parte sin spoilers, algo muy general de qué trata la historia. Y después entramos a una parte exclusiva con detalles. Hablamos un poquito del final y de esas cosas que de pronto más me gustaron, más me llamaron la atención y pues que podamos compartir con esos que ya conocen la historia o que les interese saber de pronto ya a más detalle de qué trata esta novela. Entonces, pues para empezar con lo más general sobre la historia, como les decía, pues se llama Del amor y otros demonios. Esta novela fue publicada en 1994, es decir, justamente este año está cumpliendo 30 años de ser publicada. Y pues es una novela que yo la considero que es corta, básicamente. Tiene 169 páginas en esta versión de la editorial de bolsillo. Y es súper fácil de leer. La verdad es que yo no sabía con qué me iba a encontrar, como pues los que de pronto conocen a Gabo o han estado mirando pues los videos que yo les he compartido. Gabo pues me ha sorprendido siempre en estilos de narración, tipos de historias y demás, pero pues siempre a veces uno se encuentra con cositas particulares en las historias que nos contaba Gabo, y una de las cosas que a mí me sorprendió, no sé si es que me esperaba que fuera a ser de pronto una lectura tediosa, no sé por qué tenía esa impresión o no sé por qué. Me pareció que es una de las novelas más fáciles de leer de Gabo. Entonces, o no sé si fue porque la disfruté y de pronto fue por eso que me pasó. Pero pues sí, la verdad es que es corta, la leí rápido, entonces me gustó bastante. Una de las cosas que les puedo contar, ya como tratando de hablar un poquito de los detalles acerca de qué trata la historia, los personajes, es que esta historia tiene un mini prólogo, o esta novela tiene un mini prólogo escrito por Gabo, en el que él cuenta un poquito de cómo se le ocurrió la idea o cómo llegó a esta historia. Y pues esa nos la comparten un pedacito aquí en la cubierta, pero pues al entrar en la novela como tal, hay una versión más ampliada de esto. Me pareció bastante interesante. La verdad es que siempre encontrar apartados donde Gabo nos explica un poquito de dónde nació, las ideas, la inspiración, es bastante, a mí me gusta mucho encontrarme con ese tipo de detalles. Y más cuando yo no me los esperaba. Entonces, les voy a contar un poquito cuál es como la premisa de la historia o de dónde nació, según lo que nos cuenta Gabo. Lo que nos dicen es que Gabo, para los que conocemos, sabemos que él fue comunicador social, fue periodista. Y acá nos hablan de que en los años 40, ya llegando a la década de los 50, a Gabo le correspondió cubrir
una noticia sobre iban a derribar un edificio que fue un convento y pues que aparentemente en este convento pues habían como unas criptas que pues tenían restos de personas que habían sido pues muy importantes para la comunidad. Y entonces a él le correspondió y él presenció el vaciado de una de las criptas. Pero que lo que era pues lo impactante pues de esta cripta, y nos lo dicen aquí, les voy a leer textualmente, dice: al destapar la tercera hornacina del altar mayor, se desparramó una cabellera de color cobre, de 22 metros y 11 centímetros de largo, perteneciente a una niña. Entonces abren la cripta y se derrama una cabellera de 22 metros, o sea, una cosa larguísima. Y resulta y pasa que Gabo nos cuenta que a él le contaban, su abuela le contaba una leyenda de una niña, lo mismo, que hablaba que era una niña que tenía una cabellera larguísima, que había muerto de mal de rabia por la mordedura de un perro y que la veneraban porque aparentemente creían que hacía muchos milagros. Entonces, básicamente lo que nos dice Gabo es que debido a la leyenda que le contó su abuela y a él haber presenciado lo que sucedió pues con la cripta de esta persona que pues no se sabía en ese momento quién era, él de una vez conectó los dos, dijo: esta debe ser la niña de la leyenda que me contaron, y entonces de ahí fue que surgió la inspiración para escribir esta novela. Entonces considero yo que esto tiene algo de similar con la historia del general en su laberinto, en el sentido de que Gabo tomó como algo que era relativamente real o algo pues histórico o algo que aconteció, y luego de su propio imaginario le creó una historia, ¿no? Porque algo pasa así con el general en su laberinto. Los que conocen la historia o se vieron el video que les compartí, está basado en el libertador Simón Bolívar, pero pues es una obra, al final de cuentas es ficción histórica. Entonces no todo lo que nos cuenta Gabo es real, sino que está basado. Lo mismo considero yo que pasó acá, ¿no? Él nos dice, él conoció esa leyenda que era muy conocida en los pueblos del Caribe, y pues él conectó las dos cosas y pues de allí salió la inspiración para crear esta historia, esta novela. Entonces pues siento yo que ahí esa premisa es muy general, nos da una idea un poquito, y pues la verdad es que considero yo que la novela que se creó Gabo fue buena. O sea, la verdad es que lo que hizo y lo que usó con este personaje, que ya voy a empezar a hablar de ellos, es precisamente, o sea, fue algo muy bueno, una excelente narrativa. La historia como tal se divide en 5 capítulos o en 5 partes. Como les decía, es súper fácil de leer. La verdad es que yo quedé sorprendida porque me encontré con que sí era muy fácil de leer. Sí sentí una narrativa un poquito diferente, lo sentí un poquito más ¿cómo decirlo? Como poético, un poquito en ciertos puntos, a lo que normalmente yo estoy acostumbrada con Gabo, pero más allá de eso, o sea, tal cual lo que nosotros conocemos del estilo que maneja Gabo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Aparte de eso, otra cosa que me encontré aquí es que los diálogos son igual que como en el general en su laberinto, que yo les contaba, ¿no? Los diálogos suelen ser cuando se escribe en español, uno pone los guiones, pero cuando uno escribe en inglés, cuando uno escribe novelas en inglés, la estructura de los diálogos normalmente es entre comillas, y usa ese mismo recurso, entonces los diálogos son entre comillas. Pero sí, básicamente siento yo que es una lectura muy entretenida. A mí me entretuvo bastante todo lo que Gabo nos contaba, sigue siendo del estilo de él, pero pues tiene unos toquecitos por allí que son como yo los reconocí como nuevos en la narrativa de él, pero pues que me gustaron bastante. Entonces, ¿qué más les puedo contar yo? Pues ya como para hablarles también un poquito más de mi experiencia. La verdad es que cuando yo entré a leer el libro, yo venía con una duda, y es: ¿esto es una historia de amor o no es una historia de amor? Porque para los que vieron mi video de El amor en los tiempos del cólera, en ese momento yo decía, es que esta es la primera novela de Gabo que yo veo que tiene la palabra amor en el título. Y entonces, y pues en la cubierta nos dicen que es una historia de amor, y pues esa es una historia de amor.
en este caso, cuando yo llegué a esta, yo dije, bueno, esta es la segunda novela de Gabo que tiene la palabra amor en el título, pero ¿será que también es una historia de amor o no? La diferencia acá es que en la cubierta no nos dan mucha información, no nos dicen si es una historia de amor o no, sino que nos hablan es de este personaje, de esta niña con esa cabellera larguísima y que murió después de haber sido mordida por un perro rabioso. Entonces yo quedé como que, bueno, ¿esto es una historia de amor o por qué la palabra amor está en el título? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la historia de si esto es una historia de amor o no. Y entonces, pues ya para empezarles a hablar un poco acerca de, por ejemplo, personajes. Nos encontramos con que esta es una novela que tiene pocos personajes. Entonces, de nuevo, Gabo tiene de todos los tipos. Tiene novelas con el listado de personajes, tiene novelas con pocos personajes. Esta más bien yo considero que tiene pocos. Nos encontramos, por supuesto, con la que es la niña de la cabellera larga, que se llama Sierva María de todos los ángeles. Ella pues es una niña de 12 años, es hija de un marqués, y entonces aquí también conocemos a los que son sus papás. El marqués, que tiene un nombre larguísimo que no me acuerdo, pero que en la novela solamente dicen el nombre una vez y ya luego todo es acerca del marqués. Entonces así lo voy a mencionar yo también acá. La mamá, que es la esposa del marqués, se llama Bernarda. Nos encontramos también con el obispo del pueblo, bueno, el obispo de la ciudad, y el que es la mano derecha del obispo, que se llama Cayetano. Bueno, se me olvidó también el apellido de ese, pero pues Cayetano. También hay otro personaje, sino que se tiene un nombre más raro, pero me acuerdo, se llama Abrenuncio. Que Abrenuncio es como un médico. Es un médico del pueblo y él también tiene un papel relevante en el transcurso de la historia. Yo consideraría que estos son como los personajes con más como con más importancia dentro de la historia, que como que tienen un papel en lo que sucede. Hay otros personajes, por supuesto, pero son un poquito más superficiales o son un poquito más pasajeros. Entonces considero que estos son los importantes, ¿no? Y como contaba, les leía también y les decía un poco la premisa de esto, va muy basada es en esta niña que tiene esta cabellera larguísima y que pues ella la muerde un perro rabioso y que pues aparentemente ella muere de eso. Y entonces la novela nos cuenta un poco acerca de eso, y empieza contándonos desde el día en el que a la niña la muerde un perro. Y me parecía bastante interesante el contexto que nos planteaba acá Gabo, porque nos dice es que la rabia pues en perros especialmente es algo que es muy común en ese momento en la ciudad, es algo que pues pasa cada rato, básicamente se ven casos de rabia, no solamente en perros sino en perros mordiendo a gente, pero nos hablan de que es algo que pasa mucho con los esclavos, que es más común en esclavos. Y que se dan muy pocos casos en los que sucede con personas que no sean esclavos, en este caso pues la hija de un marqués, pero que sí, entonces como es en esclavos normalmente hay como unos lugares, a los esclavos se los llevan a ciertos lugares y bueno, o sea, la gente sabe que está la persona como rabiosa pues, pero como que no le prestan tanta atención. Y nos hablan un poco, la novela empieza hablándonos un poco de cómo fue que a Sierva María la mordió un perro rabioso y de cómo ella fue ese mismo día el mismo perro mordió a varias personas incluyéndola a ella, pero como ella fue la única persona pues que era como de un rango pues relevante, ¿no? Los otros eran esclavos también. Y sí, básicamente la historia nos cuenta un poco cómo es que se empieza a desarrollar esa primera parte de que bueno, la niña la mordió un perro rabioso y todo el mundo está como, bueno, todo el mundo no, porque en realidad no se revela casi, solamente la empleada que estaba con Sierva María y la mamá son como los primeros que se dan cuenta, pero pues están como allí pendientes de que de si va a aparecer el primer síntoma y todo el cuento, y pues nos llevan un poquito acerca de eso. Creo yo que los 2 primeros capítulos son más o menos guiados en eso y me parecía era muy interesante encontrarme con que la niña, o sea, en medio de todo eso nos hablan un poquito de la dinámica familiar, de cómo es que esta familia
es una familia completamente disfuncional. El marqués con su esposa no se llevan bien, los papás con la niña no se llevan bien, no hay una relación establecida pues allí, y la niña antes, por el contrario, se podría decir que básicamente fue criada por los esclavos de la casa, y debido a eso la niña básicamente vive con los esclavos y tiene todas las costumbres de los esclavos, las costumbres, los idiomas, los lenguajes, los comportamientos. La niña es más hija de los esclavos que de sus papás, básicamente. Y todo este tema de la relación que tiene Sierva María con los esclavos es muy importante, porque luego es que nos vamos a dar cuenta de cómo esto va a entrar a jugar un papel que, o sea, de verdad siento yo que es uno de los puntos principales de cómo se desarrolla la historia. Pues, ¿qué les puedo adelantar sin darles de pronto muchos spoilers? Sí, es una historia de romance. Ahorita cuando llegue a la parte de spoilers hablaremos de esa parte. Sí, es una historia como de amor. Es bastante particular. No es rara de Gabo, porque ahorita de nuevo cuando hablé de eso en la parte sin spoilers, o sea, yo leyendo esta historia pues me acordaba de muchas cosas pues que Gabo suele hacer en las historias de romance en varias de sus novelas. Entonces no es tan rara de Gabo. Los que conocen a Gabo y sus historias de romance, por supuesto, no se sorprenderán tanto. Creo que yo ya no me sorprendí. Y me gusta mucho es que, a pesar de que claro, es una historia de romance, yo les decía, El amor en los tiempos del cólera es full una historia de romance. Esta sí es una historia de amor, pero tiene otro subtema allí que sustenta la historia de amor, o que va como a la par, que es bastante singular, y tiene que ver mucho con la religión y cómo pues en ese entonces obviamente la religión tenía un papel bien importante y esencial en la forma en la cómo se desarrollaban y se daban las cosas en las ciudades y en los pueblos. O sea, nos muestran un poco acerca de esa fuerza y ese poder que tenían la religión y los personajes. Por eso acá, por ejemplo, yo mencionaba los personajes. Está el obispo y está en la mano derecha del obispo, que es Cayetano, y es que ellos también juegan un papel, o sea, son básicamente protagonistas, especialmente Cayetano. Entonces me pareció bastante interesante como Gabo nos muestra esa parte de lo que fue el contexto de la historia y en su momento, de cómo la religión de verdad tenía unas capacidades o un poder tan grande que permeaba muchas otras situaciones, aún las situaciones médicas, y cómo eso definitivamente también podía afectar a las personas, ¿no? Y entonces la verdad es que creo que no voy a darles más detalles acerca de. Me parece una historia muy interesante. De nuevo es entretenida. Yo la verdad es que nunca me aburrí leyéndola, me gustó bastante. Es fácil de leer, es rápida de leer. Los personajes me gustaron, la verdad es que sí me gustaron. Me pareció interesante la forma como Gabo usa en este caso pues el personaje principal, pues la protagonista es básicamente una niña, y esto también es interesante en el sentido en que todo el libro se da en meses, ¿sí? O sea, no pasa demasiado tiempo, ¿no? Entonces la niña siempre es una niña, pero sí vemos un poco de evolución de ella y la llegamos a conocer un poquito también. Me pareció bastante chévere esa oportunidad que Gabo nos dio construyendo este personaje en particular y todos los otros personajes que la rodean a ella. Entonces pues yo la verdad es que así, antes de entrar a la parte de spoilers, les digo, a mí me gustó, lo recomiendo. Lo recomiendo porque sí siento yo que, o sea, tiene el estilo de Gabo. Aparte de eso, lo que yo me sorprendí, siento que es una historia muy dinámica. Entonces la verdad es que sí la recomiendo para que le puedan echar un ojito, la puedan mirar, y pues nada, ahí me avisan si se deciden a leerla, obviamente. Entonces vamos a hablar ahorita un poquito de la parte con spoilers acerca de esta historia. Bueno, la verdad es que cuando yo leí esta historia, pues lo primero, ¿no? Me pareció bastante interesante lo que yo les decía. Yo no estaba como en la expectativa de saber, bueno, ¿es una historia de romance o no es de romance?
Y entonces cuando ya nos empiezan, la verdad es que el tema del romance me pareció interesante que Gabo lo mete casi a la mitad de la novela, ¿no? Porque primero nos ponen en el contexto en el que se va a dar el romance, ¿no? Y creo que eso es una forma muy interesante de ver cómo Gabo lo construyó, en el sentido en que me pareció, o sea, creo que una de las cosas que más me impacta a mí de esta historia, este tema, yo le decía ahorita, de cómo la religión influyó tanto en lo que le pasó a Sierva María, ¿no? Pues para los que ya conocen la historia, obviamente saben, a Sierva María nunca se le desarrollan síntomas de rabia. Llega un punto en el que le llega como una fiebre, que es cuando Abrenuncio la ve, pero pues más allá de eso, no. Entonces se podría decir que ella en realidad nunca se llegó a infectar de rabia. Y es que nos dicen, lo que pasa es que la mordedura en realidad fue un raspón, ni siquiera fue una mordedura como tal, y eso se le curó y todo el cuento. Pero no es como llega a este punto, y me parece súper particular la forma en la que nos muestran que llega un momento en el que se riega un poquito el chisme o el comentario o el rumor por la ciudad de que a esta niña la muerde un perro, y entonces a él lo llaman desde la iglesia, porque pues más allá del tema de la rabia, empieza a salir como el tema de que la niña está poseída. Y entonces a mí me pareció bastante peculiar eso, como nos muestran como, y debido a ese diagnóstico que le hacen de parte de la iglesia, es que la niña resulta encerrada en el asilo o en el convento, y como todo empieza a pasar allá, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando me recordó mucho, por ejemplo, a historias, precisamente acabando de haber leído 12 cuentos peregrinos, me recordaba mucho a la historia de Solo vine a hablar por teléfono, porque yo dije, hombre, pero es que es como una confusión allí que hubo, y pues eso decantó en que toda la historia se diera como se dio, algo parecido en este caso, pero en este caso no fue una simple confusión, sino que fue la iglesia mostrando su poder allí, como que es que esa niña es poseída, y me pareciera muy, muy chévere ver cómo Gabo conecta todo el tema de la posesión demoníaca con el tema es que la niña no está poseída, lo que pasa es que la niña fue criada de manera diferente. Entonces yo decía, por eso es que es tan importante aquí, como nos dicen, es que la niña no la criaron los padres, sino que la criaron los esclavos, y la niña sabe como 5 lenguas diferentes de los esclavos, tiene actitudes, su forma de ser y sus rutinas son las de los esclavos, come cosas que comen solo los esclavos, y entonces claro, ver todas esas actitudes en una niña blanca, obviamente dice, no, es que la niña está poseída, y entonces me parecía muy peculiar ver cómo todo eso lleva a que a la niña la encierren y empiecen a intentar exorcizarla. Entonces yo decía como que, uy, no, parece, pero muy, muy embarrada, pues, pobre niña, una niña de 12 años, y va y le pasa eso. Pero lo que me parecía muy chistoso, y era un rasgo de la personalidad de Sierva María, que yo decía, oiga, pero es que esta niña tampoco se ayuda, es el tema que nos dicen, es que esa niña es más mentirosa. Esa niña nadie sabe cuándo está diciendo la verdad. Entonces la niña, claro, llega un punto en el que le dicen como que, venga, pero usted está poseída, ¿ok? Y la niña, por seguirles el juego, empieza a inventarse cosas de que sí, entonces eso solamente ayuda a que se le eche más leña al fuego, y entonces al final sigan creyendo que ella está poseída. Entonces se me olvidó mencionarlo, ¿no? Porque en la parte sin spoilers hay otro personaje que es importante, que es la abadesa del convento, ¿no? Como la jefa. Ella también tiene un papel importante, porque desde que llega Sierva María le coge como un odio a esa niña, y ella también tiene mucho que ver en cómo se desarrolla la historia. Pero sí, o sea, yo decía, súper, obviamente yo digo, bueno, muy del estilo de Gabo, en el sentido de que de nuevo nos presenta una situación, y yo digo como que tantas cosas que se dieron, o como se dieron, que no se tendrían que haber dado así, y se dieron simplemente, y entonces es como que, bueno, sí, qué mal, ¿no? Entonces es como uno como que, venga, pero pues, a ver, esto no tendría que haber pasado, pero pasa. Y entonces me parecía bastante interesante ver cómo Gabo, en ese contexto, es que construye la historia de amor, que cuando pasó yo dije como que, oiga, no me digas eso, pues, porque nos cuenta es que Cayetano, al ser la mano derecha del obispo, el obispo le encarga el caso de Sierva, a pesar de que nos dicen Cayetano no es padre, no, o sea, sí, él no es clérigo como tal. Cayetano es un simple bibliotecario, pero es tan conocedor y sabedor que el obispo le dice, hágase cargo usted, y si quiere usted exorcícela.
Y me parecía muy, muy interesante ver cómo Gabo, en medio de este contexto, es que nos presenta que Cayetano se enamora de Sierva María. Y Cayetano es un tipo de 36 años, por Dios, y Sierva María es una niña de 12 años. Entonces yo decía, o sea, chistoso en el sentido en que yo ya no me sorprendí tanto con esa revelación que como quizás lo hubiera hecho si esta fuera la primera novela de Gabo que me leí. Porque es que, ¿qué pasa? El tema de la pedofilia, que es precisamente cuando pues hay esa diferencia de edades tan marcada, pero aparte de eso estamos hablando de que o sea, es una pareja, pero o sea, el hombre o la mujer es muchísimo mayor que la otra persona y el otro es un niño en este caso. Ya no es tan raro en Gabo, ¿no? Y entonces pasan 100 años de soledad, pasa en el amor en los tiempos del cólera, y pasa aquí también. Entonces ya no era tan raro encontrarse con eso. Pero igual, o sea, siento que igual no deja de impactarme a mí, yo que como que, pero este man que... Y que nos hablan de que es un sentimiento tan fuerte, lo impacta de una forma... él llega obviamente a sentirse mal, él reconoce que eso no debería estar pasando y se llega a dar látigo literal por lo religioso que es, él se llega a pegar él mismo como tratando de hacerse una penitencia, pero pues al final él se deja vencer por ese demonio y me parecía muy chévere cuando él hace esa confesión, o bueno, cuando él está en ese proceso como de penar por el sentimiento de ver cómo nos asocian y nos dicen es que el amor es un demonio también y en este caso es un demonio que lo agobia a él. Me parecía bastante chévere la forma como ahí nos conectan un poquito con el título. Pero sí, o sea, yo quedé impactada, pero dije, bueno, ya esto es muy común de Gabo, bueno, ya como que borrémonos un poquito, o sea, metámonos en la historia, que es una historia pues de ficción y bueno. Pero sí me parecía muy interesante eso y ver cómo se desarrolla la relación en ese proceso, cómo Sierva en algún momento lo recibe, por supuesto al inicio no, pero después ellos llegan a hacerse como pues amigos y a empezar una relación con aras o pensando en el futuro. Ellos dicen, o sea, él está buscando las formas de lograr que a ella la puedan diagnosticar como que no está poseída, sino que no tiene nada en realidad porque ella ni siquiera tenía rabia, para poder que la libren y él piensa casarse con ella. Bueno, piensan en el futuro, pero ver cómo nada de eso sucede y cómo al final pues me parecía también acá este personaje tampoco lo mencioné en la parte sin spoilers y creo que sí tiene un papel muy importante, que es Martina, la otra mujer que estaba en el piso, pues en otra celda, ¿no? Y que se vuelve en algún momento también amiga de Sierva María. Y cómo es que si esa mujer no se hubiera escapado del convento, nadie se hubiera dado cuenta de los túneles por los que Cayetano entraba a ver a Sierva María y no los hubieran sellado, porque fue así como sellaron eso. Cayetano ya no pudo volver a entrar. Básicamente pues en medio de su amor y su pasión por Sierva María intenta entrar por la puerta principal al convento y lo detienen y lo acusan de hereje. O sea, yo por un momento pensé, uy, a este man lo van a colgar, pero pues no lo cuelgan, le ponen es como una sentencia, y ya ahí nos acercamos, básicamente es como el final, ¿no? De que él le ponen la sentencia de que se tiene que dedicar a ser enfermero en el hospital de leprosos. Y nos hablan y me parecía bastante triste como nos dicen que él se dedica pues a cumplir su sentencia, pero él anhela que se le pegue la lepra y nunca se le pega. y nos hablan de cómo él termina básicamente así, cumpliendo su sentencia, y luego nos cuentan en un pedazo cómo termina Sierva y que nos hablan de que a ella la vuelven a intentar exorcizar, y empiezan pero a darle pero duro, o sea, ya un nivel de exorcismo pesadísimo, ya deja de comer, porque pues ella se queda esperando que Cayetano vuelva y pues ella nunca sabe y nunca entiende por qué es que él nunca vuelve, y llega un punto en el que ella ya no aguanta más y un día ya amanece muerta. Y amanece muerta y nos dicen, no, amanece muerta de amor, completamente transformada, porque ahí nos cuentan que en medio del proceso de los exorcismos ella baja de peso, a ella la calvean, le quitan toda su cabellera, pero nos dicen como cuando a ella la encuentran muerta, ella está rezagante, ella está perfecta y el cabello le está creciendo a borbotones.
del cráneo, me pareció, o sea, ese final, esa forma en que nos pinta Gabo como esa imagen, de nuevo me recuerda un poco a ese realismo mágico que lo caracteriza, y siento yo que es una de esas escenas que le quedan como uno grabadas, así como por ejemplo la de Remedios la Bella ascendiendo en 100 años de soledad. Son de ese tipo de escenas que él las pinta, y siento yo que de una vez como que uno se hace una imagen y se le graba, o sea, siento yo que es muy muy particular de la narración de Gabo. Y entonces así es como termina, ¿no? Al final, pues esta es una historia de amor sin final feliz, tristemente, pero pues es una historia de amor de todas formas, ¿no? Porque no todas las historias de amor tienen finales felices. Pero entonces sí, a mí me gustó, sí siento, y sí es algo que tan pronto yo terminé, yo dije, sentí que terminó muy precipitadamente. Y es algo que todavía yo digo, sí, la verdad es que sí siento que fue como muy precipitado, como toda esa última parte. Siento yo que se precipitó, o sea, siento yo que fue muy rápido, que de pronto si hubiera, no sé, o sea, siento yo que no hubiera estado de más de pronto haber puesto un poquito más allí, pero pues obviamente tampoco es que o sea, tampoco es que me dañe la experiencia, o sea, al final de todas formas lo que yo digo es un libro que me gustó, es una novela que disfruté mucho, que sí, o sea, que la verdad es que yo digo, bueno, de nuevo Gabo me sorprende porque de nuevo me muestra cosas y sus ideas, por supuesto, y lo que eran sus imaginarios muy particulares y muy de él, y la forma en la que lo narra, ¿no? Y lo que yo digo me parecía espectacular era cómo él nos presenta esta historia de amor, pero tiene un contexto que es bien interesante con todo el tema de la religión, y cómo, lo que yo digo, cómo es que si a esta niña, o sea, en otro tiempo esto no hubiera pasado, obviamente, pero como la niña contó con esa mala suerte, todo se combinó. El tema de que la niña tuviera todas estas costumbres que a ojos de las personas son raras en una persona, pues en esta época, que una niña que era blanca, hija de un marqués, y aparte de eso, pues que hayan creído que ella pues estaba poseída, no, o sea, mejor dicho. Entonces, como les digo, sí me gustó mucho. Y pues nada, entonces básicamente pues voy a dejar ya aquí, hasta aquí el video, para que ustedes me cuenten, ustedes, los que ya se la leyeron, qué les pareció a ustedes, les gustó o no les gustó, de pronto, no sé, qué piensan ustedes del final, si están de acuerdo conmigo, porque o sea, no sé si fue simplemente yo sentí que fue como un poquito muy precipitado, pero pues o sea, lo que digo, igual eso no le quita a la experiencia de la lectura. Pero pues sí, o sea, para que ustedes me cuenten, a ustedes qué les pareció, y pues nada, ahí seguimos leyendo, ya nos vamos acercando al final de la lista de lectura de Gabo, entonces ahí los espero para que me sigan acompañando, y pues ya saben, si les interesa leer el libro, voy a dejar el link para que lo consigan, y pues nada, ahí estamos entonces pendientes, espero que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho, y nos vemos entonces en el próximo video.